lo que dijo. Ya tan pronto se olvidó. ¿Qué pasó con las 30 monedas que te dio? Sí, porque no te creo lo que dijiste. Sé que no es la verdad. Lo cierto es que prefiero en mi cerebro caminar. Tendré que caminar. Hola, muy buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a presentar un tema que hasta la fecha es muy importante y se mantiene vivo en la historia del país. Es sobre el inolvidable festival Rock y Ruedas de Avándaro. Y para poder hablar mejor sobre este magnífico tema, tenemos la fortuna de estar con el señor Víctor Moreno, quien fue un participante muy activo y relevante para la producción del audio del evento, como también parte importante del staff en el grupo llamado El Ritual e integrante del grupo Medusa, surgido en 1972, donde él se encargaba de la batería y los coros. Dicho esto, nos gustaría que nos hablara más a detalle sobre usted y su trayectoria. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como acaban de mencionar, mi nombre es Víctor Moreno. Exactamente me correspondió estar en el escenario del Festival de Avándaro, que fue el 11 de septiembre de 1971. Fue algo meramente circunstancial en algunos aspectos, pero sí muy relevante y sobre todo en mi caso personal, algo muy importante por todo lo que implica. Entonces, anteriormente a este gran evento se presentaron dos movimientos estudiantiles que se guardan en la memoria de muchos mexicanos, que fue el movimiento del 68 y el halconazo, donde se intentó callar y reprimir los derechos de muchos estudiantes. A pesar de contar con los medios necesarios para recabar toda esta información sobre los sucesos que marcaron la historia de México, creemos que no nos es basta para terminar de comprender cómo se vivieron dichos eventos y qué mejor que alguien que vivió todos estos sucesos pueda contarnos un poco de su experiencia. Ok, sí, sí, mira, Daniela, cuando sucedió lo del 68, yo estudiaba en el Politécnico, yo estaba en el IPN y me tocó participar activamente porque me integré a los grupos de lucha, lo que era el comité de huelga. Y bueno, pues anduvimos en las calles, anduvimos en las marchas, tal vez no tanto como yo hubiera querido, porque yo era muy joven. Cuando el 68 yo tenía 14 años, pero ya estaba yo ahí. Y bueno, pues sí, dentro de lo que me tocó ver, tenía yo bien claro que estábamos viviendo un momento histórico y muy fuerte, en cuanto a que por primera vez, o al menos para mí, la gente y sobre todo la juventud que estaba en la escuela, los estudiantes, estaban reclamándole al gobierno su proceder, sobre todo en una época en que más que nunca el gobierno era absolutamente autoritario, patriarcal y hegemónico, y que tenían todo bajo su control y no permitían que nadie se saliera de ese control. Y lo demostraron en Tlatelolco. En Tlatelolco fue un episodio brutal que nos marcó a muchas personas. Yo no estuve ahí. Iba yo para allá, pero no llegué porque nos desviamos a otro lado, mis compañeros y yo, y ya no llegamos a Tlatelolco. Entonces, tal vez por eso estamos platicando ahorita, no sé. Pero a mí me quedó claro que después de eso teníamos que levantar la voz. Después, 2 años después, 3 años después, en el 71, yo ya estaba muy activo en el movimiento del rock mexicano, trabajaba yo con El Ritual, y cuando sucedió el episodio del halconazo afuera de la estación del Metro Normal, afuera de la Normal de Maestros, estábamos nosotros en el estudio de grabación, entonces no nos enteramos en su momento. Al día siguiente vimos noticias y bueno, a mí me quedó claro que una vez más el gobierno había dado muestras de cómo se las gasta y de que no tenían, ¿cómo decirlo?, el menor ápice de vergüenza para hacer sus tropelías, ¿no? Entonces, 3 meses después sucede el Festival de Avándaro, esto fue en septiembre, y en septiembre del mismo año, 71, sucede el Festival de Avándaro, que a mi entender, pues ya fue algo que no estaba previsto para nadie, ni para nosotros que estuvimos allí, ni para el gobierno. Nosotros nos fuimos para Avándaro en la idea de que íbamos a una tocada de rock al aire libre, que iba a haber
10, 12 grupos, que iba a haber 15, 20,000 personas. Y ya nomás con eso para nosotros estaba fabuloso. Aparte el momento histórico en esa ocasión, los grupos de rock en México estaban obteniendo mucho respaldo, sobre todo en la radio y televisión. Todos estaban grabando, todos tenían canciones en la radio. Donde sí teníamos un buen espacio era en el Canal 11, que era del Politécnico. Había un programa que se llamaba Rock en la Cultura, y allí tocábamos todos los grupos que había en esa época, entre el año 70, 71, hasta el 75, 76 duró ese programa. Y ahí cabían todos los grupos, ahí no te ponían ninguna traba. Entonces, eso fomentó que hubiera una expectativa muy grande de parte de la gente para estar ahí. Pero sí cabe mencionar que es fácil entender que la gente que estábamos en Avándaro éramos los mismos que habíamos experimentado las experiencias, perdón por la redundancia, del Halconazo y del 68 en Tlatelolco. Entonces todos traíamos una carga sociopolítica implícita ya en todo eso. No estábamos de acuerdo con lo que pasaba. Era muy fuerte el sentimiento de impotencia, pero al mismo tiempo, el estar allí y el ver cómo se fue empezando a congregar tal cantidad de gente que llegó, fue algo inusitado y además, perdón, pero lo tengo que decir, fue muy chingón. No nos lo esperábamos, estábamos ahí creyendo que iba a ser otra tocada más, con la diferencia que era al aire libre, en la naturaleza, pero a la mera hora, cuando vimos el evento oficialmente estaba programado para iniciar a las 8 de la noche del sábado 11. Ya desde el viernes 10 que llegamos nosotros a la instalación del equipo, yo creo que el viernes 10 en la noche por lo menos había 25,000, 30,000 personas. Y el sábado en la madrugada, cuando despertamos por ahí de las 6 de la mañana, ya había cerca de 100,000 personas. Ya para nosotros era algo tan inesperado como satisfactorio, ¿no? Yo recuerdo que subí al escenario a esa hora en la mañana y desde ahí vi frente a mí una auténtica aldea, una aldea donde estaban, no sé, 100,000 muchachos, porque la mayoría eran jovencísimos, ninguno pasaba de 30 años. Era impresionante ver esa situación, las casitas que habían levantado con franelas, con cobijas, con plásticos, las fogatas, todo eso, pues era algo que nunca habíamos vivido en nuestro país, y todo eso lo convocó el rock, pero la lectura entre líneas era la inconformidad de la juventud con lo que habíamos estado viviendo esos últimos años. Sí, bueno, pues como ya había mencionado y como ya sabemos y hemos estudiado todos estos eventos, pues lo del 68, el halconazo, traen una carga política, ¿no? Para Avándaro. ¿Y usted de qué manera piensa que se relaciona directamente lo político con Avándaro, o no hay esta parte? Creo que nos había comentado que sí hubo parte de, no represión como tal, pero sí pues empezaron a satanizar todo este movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué carga política trajo a Vándaro, o qué carga política había en ese momento en el festival? Sí, mira, definitivamente sí había conexión entre los sucesos del 68 y el halconazo con lo que se dio durante el Festival de Avándaro, porque repito, los que estábamos allí, pues éramos gente que habíamos experimentado esa represión tan brutal, pues o sea, es así de fácil decirlo y entenderlo, pero al mismo tiempo es horrible pensar en que en Tlatelolco llegó el ejército y le disparó a la gente. El ejército está para defender al país, y estos cuates los mandaron a matar a todo mundo, todos los que estaban ahí, hombres, mujeres y niños. Era lo que había en la Plaza de las Tres Culturas, ¿sí? Agarraron parejo. No es algo que dijeras, pues fue el ejército que se enfrentó con otro ejército, porque no había ningún otro ejército. No hubo ninguna respuesta. Ellos pusieron las balas y nosotros pusimos los muertos, ¿sí?
Entonces, eso te indigna. No necesitas tener tanta edad ni saber mucho para entender que eso, otra vez pido perdón por lo que eso fue una chingadera, ¿sí? Totalmente de parte del gobierno que no quiso permitir que el pueblo le pidiera cuentas, porque además para ellos estaba en entredicho y peligraba la realización de los Juegos Olímpicos. Y eso era una derrama de millones de dólares para ellos, para los políticos, porque al pueblo no le tocó ni madre, ¿verdad? Pero ellos lo tenían que defender. Entonces, por eso hicieron lo que hicieron y no se tentaron el corazón. Lo vuelven a repetir en la normal. Y bueno, llegamos a Vándaro y dices, carajo, entonces, ¿de qué se va a tratar? Yo en lo personal hubo un momento en que pensé, cuando vi eso, el sábado a las 4 de la tarde había ahí 150,000 personas, 150,000 muchachos y muchachas, obviamente, jóvenes todos, como les acabo de decir, ninguno llegaba a 30 años, pero estábamos ahí y yo dije, puta, aquí estamos acomodaditos para que vengan y nos maten, para que nos hagan pedazos, porque era de esperarse que pudieran haber hecho algo así. Por un momento lo llegué a pensar, y no fui el único que pensó eso. Con todos los antecedentes que estábamos viviendo, pues sí se veía peligrar. ¿Por qué no lo hicieron? Porque tampoco ellos se lo esperaban. No sabían que iba a pasar eso. Cuando reaccionaron, ya estaba toda la gente allí, ya estaba todo el público, ya estaban todos los chavos, y ellos dijeron, la madre, ¿quién permitió esto? Entonces ya empezaron a moverse todos los tinglados políticos en la Secretaría de Gobernación, y en la Presidencia de la República, en todos esos lugares, en la Gubernatura del Estado de México, porque decían, ¿quién autorizó que se juntaran 200,000 marihuanos en Avándaro? ¿Sí? Pero esos 200,000 estaban allí, sí, conscientes de que estábamos saliendo o atravesando una fase muy gruesa de parte del gobierno hacia nosotros, pero también estaban con muy buena onda, en muy buena disposición. Yo en lo personal me atrevo a decir que era porque traíamos todavía la cuerda de lo que se sabía o se conocía como el movimiento hippie en todo el mundo. El movimiento hippie era paz y amor. No íbamos a buscar pleito, no íbamos a pedir la cabeza de ningún presidente, nada de eso. Solo íbamos a escuchar música, ¿verdad? Pero esa gente pues, no lo sabe, ellos son desconfiados y dijeron, no, esto ya se nos salió de control. Entonces, a partir de ahí empezaron a seguirnos, empezaron a tener gente ahí monitoreando y escuchar todo, porque además el evento ya una vez que inició en la noche, se empezó a transmitir por radio y se estaba escuchando en una estación que se llamaba Radio Juventud. Entonces, todo lo que estaba sonando en la banda o la música y en la reacción del público lo estaban escuchando todos los que se quedaron en su casa en todo el país, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el gobierno se da cuenta el poder de convocatoria que tiene el rock y que además los grupos que fueron a tocar a Vándaro, todos traían una propuesta propia, todos traían un discurso y la mayoría era un discurso de rebeldía, de no ajustarse a los lineamientos del gobierno y todo eso, ¿sí? Ninguno fue a tocar covers, ninguno fue a cantarle al perro lanudo ni a la chica alborotada. Ya era un rock muy adulto, letras muy inteligentes, en español y en inglés. Entonces, cuando escuchan todo eso, dicen, no, pues en la madre, estos cuates van a alborotar el gallinero, ¿verdad? Y nos tenían en la mira. Entonces, estaban dándole seguimiento a todo eso, y en ese momento, pues sí, ahí quedó más que confirmado que la gente que llegó a Vándaro, el público que estuvo en Avándaro, estaba muy consciente del momento político, del momento social, del momento histórico, ¿sí? Pero también estaban para pasarla bien. Los que pudieron hasta atrás con mota, con alcohol, con cualquier cosa, lo que querían, hongos, no sé. Pero cada quien consumió lo que quiso consumir y el que no quiso consumir nada, nadie lo obligó. O sea, fue un momento de libertad total que no era
creíble en esa época, ¿verdad? Entonces, cuando esta gente se da cuenta, todo eso lo empezaron a ir tomando nota. A ver, hay drogas, hay alcohol, hay marihuanos, hay encuerados, hay encueradas, etcétera, etcétera. Y dijeron, vamos a ir armando ya la siguiente fase, que era la satanización y la represión que se dio, no solo hacia el rock, sino hacia la juventud. Porque sí, como se ha dicho tantas veces, tal vez ustedes han escuchado ese comentario, en aquella época era más peligroso parecer estudiante que parecer ratero, ¿sí? Entonces, eso era algo que el gobierno tenía muy en la mira, para detenernos y para no permitir que eso fructificara. Entonces, ¿qué pasó? Que para ellos la justificación llegó sin querer cuando le toca el turno a la banda Peace and Love, que era una banda que tenía mucho arrastre, jalaban público por miles donde quiera que se presentaban, y eran muy populares y eran muy queridos. Y ellos tenían un número muy armado donde en las tocadas de los hoyos funkies encendían los ánimos con una frase que se pasó a la historia, le decían al público, chingue su madre el que no cante. Y eso se oyó en la transmisión de radio. Entonces, a partir de ese momento, Gobernación dijo, córtalo. Y sacaron la señal del aire y ya no se siguió transmitiendo. El festival continuó hasta las 8 de la mañana del día siguiente, pero en la radio se detuvo todo. Ya no se escuchó más. Y aparte, Peace and Love hizo eso durante la efervescencia que marcaban con una canción de ellos que se llamaba justamente Tenemos el Poder. Hablaba de que nosotros como jóvenes teníamos el poder. Se podía interpretar de muchas maneras. Ellos dicen, tenemos el poder de la música, tenemos el poder de la juventud, pero el público, perdón, los políticos dicen, no, estos cabrones están alborotando a la gente, que se levanten contra el gobierno, tenemos el poder, y sí lo tenemos, pero nunca nos permitieron ejercerlo, ¿sí? Entonces, en ese momento dijeron, hasta aquí, y a partir de ahí empezó todo lo que siguió después, con la satanización del festival, y le pasaron la factura a Carlos Han González, que era el gobernador del Estado de México en ese momento, lo hicieron renunciar por haber permitido el Festival de Avándaro. Y todo lo que vino después, que fue sacar a los grupos de la radio y todo eso, todo lo que teníamos se acabó. Bastante bien. Sí. Bueno, ¿usted qué cree que pueda significar Avándaro o lo que ocurrió en el evento para las futuras generaciones o las nuevas? Bueno, Avándaro es un evento histórico y único. Debería de tener mayor peso y significado. Y digo debería porque no está en los libros de historia. Como tampoco está la matanza del 68 y todo eso, ¿no? Ya parece que lo van a poner. Pero mientras sigamos aquí algunas de las personas que lo vivimos y que fuimos protagonistas, siempre va a haber una voz que hable acerca del Festival de Avándaro. Yo considero que es importante que personas como yo transmitamos toda esa experiencia, ese conocimiento a las siguientes generaciones, como ustedes. En la década de los 80, de los 90, nadie nos pelaba, porque la gente, los ustedes son los que se están involucrando de nuevo, no solo en el aspecto histórico, sino también en la música. La música que hacíamos nosotros ahora está muy valorada por gente de la edad de ustedes, gente que no escuchó a los Caifanes, que no creció con La Maldita Vecindad o todos esos, que no les quito lo suyo, también son muy buenos. Pues yo creo que es muy valioso lo que nos dicen, porque obviamente pues ustedes vivieron una época diferente, pues bastante diferente de lo que nos está tocando ahorita, ¿no? A lo mejor era una oportunidad de cambio y de alguna forma u otra el gobierno se las ingenió para que ese cambio no surgiera. Pero creo que, bueno, personalmente sus palabras creo que son valiosas. Mira, pueden ayudar a otras personas. Todo ha sido abuso tras abuso desde siempre, ¿sí? La historia de nuestro país es muy bonita, es muy interesante, pero mientras más la
A mí en lo personal, yo no soy historiador, ni mucho menos, yo soy baterista, pero me gusta la historia y me he interesado por tratar de entender, leer entre líneas. Simplemente es que esta gente pues quería quedarse con todo el control para su propio beneficio. Y el pueblo que se lo cargue la trampa. Deberíamos de vivir mejor todos. ¿Cómo ven? Seguramente ¿No? sí. Traicionó a su país. O sea, qué lindura de historia, ¿no? Aparentemente, porque yo creo que era traición, era estrategia. No, este país, todo ha sido traición tras traición y traición. Y todos los gobernantes desde entonces se matan entre ellos. De eso ya platicaremos en otra ocasión, si ustedes quieren. Sí, hay bueno, tenemos una profesora que dirige una entrevista, una revista ahí en la escuela y entonces le podremos comentar y ya que ella nos pueda ayudar a organizar un evento relacionado con la música y la historia. Cuando ustedes quieran, ¿eh? Sí, sí, Estoy a sus órdenes. lo comentamos con nuestra Me da mucho profesora. gusto platicar con ustedes. Me da mucho gusto ver que ustedes tan jovencitas tengan estas inquietudes, se interesen en todo esto y que pongan los pies en la tierra, ¿no? Que sepan lo que están haciendo y para dónde van. Y que no estén pensando en casarse, por favor. Sí, no, nada No, de eso. ¿cómo cree? Que nos haya brindado esta oportunidad nuevamente y estamos pues agradecidas. Bueno, yo y supongo que todas las demás. Sí, nosotras. Estamos agradecidas. No, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, el agradecido soy yo, muchachas. De verdad, me da mucho gusto y de veras les agradezco que me den esta oportunidad de tener este contacto para que ustedes a su vez lo difundan y lo lleven a su escuela y se lo platiquen a los demás y vayan haciendo esta labor, ¿no? Okay. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Les mando un abrazo. Cuídense mucho y sigan como van. Igualmente, señor Víctor. Y oigan mucho rock Gracias, mexicano. igualmente. Sí, Órale. Cuídense mucho, ¿eh? Que estén bien. Me despido. igualmente. Bye. Cuídense. Adiós. Paz y amor. Tendré que caminar, caer el acuario, nadie te entenderá.